Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, Mili, buenas noches, ¿cómo estás? Ujú. Ahora sí me ¿Qué pude. tal? ¿Cómo Giselita, están? ¿cómo estás? Lili, bien. ¿Cómo están? Ay, te veo. Gracias a Dios. ¿Qué Me tal? ¿Han gustó mucho leído Marcos capítulo 7? Sí, la Biblia. Ahí les mandé el archivo ahí con el texto ya un poco separado, ¿no? La hoja número 3. Pues de acaso voy a compartir mi pantalla. ya, Termina. Ay, no me gusta. Ahí está ahí está el texto más grande todavía. ¿Oramos? Sí. Ujú, ya. ¿Y más está? Ahorita estamos tú. No, no, no Tú ha y dicho yo. nada, no ha dicho, ¿no? No Sí. sé. Estamos Mili, tú y yo. caballerito se quedó dormido. Sí, No importa. pues, ya es muy tarde. ¿Puedes orar, Mili, para comenzar? Sí, hermanito, sí. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por este día, por este momento, Señor, que estamos reunidos para poder aprender de tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú nos das la fuerza, tú nos das la inteligencia, todo lo que nosotros queramos hacer, Padre Santo. Y te pedimos que puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente para poder entender tu palabra y poder compartirla con personas que lo necesitan, Padre Santo, que no te conocen, Señor Jesús. Padre, esta es una buena oportunidad de pedirte que pongas tranquilidad en mi corazón, Señor, pongas la paz, la fortaleza que tú me conoces, Señor Jesús. Y te pido, Sí, Sí, Señor. paz. Señor, que puedas cubrirme con todas las cosas que puedan pasar, Señor Jesús. Gracias, Señor, y te pido por la hermana, por el hermano Mario, por la hermana Gisela y por los demás Mm, miembros que tengan sí, que Señor. unirse a esta oración, Señor, a este Mm, estudio bíblico que nos da el hermano Mario, Padre Santo. mm. Te Gracias, pedimos, Padre. Señor Jesús, que puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente para poder aprender de ti, Señor Sí, Jesús. Gracias, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Mm, Jesucristo. Amén. 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 Ya hemos leído el pasaje ya antes. Jesús está confrontando constantemente el corazón de los discípulos. El antecedente es que Jesús estuvo con pasión de multitudes, pese a que los discípulos querían que se vaya la multitud, pero alimentó a muchas personas, 5.000 hombres, dice, ¿no? En total son como 15.000 personas más o menos, y recogieron Mm, 12 cestas. Luego mandó a los discípulos pasar al otro lado y el Señor los alcanzó caminando sobre el agua. Vemos que el Señor llega a la otra ribera y también sana a muchos enfermos. Entonces está mostrando su deidad, ¿no? ujú, Y vamos a comenzar este capítulo 7 con esa idea que el Señor está mostrando su poder a los discípulos porque están duros de corazón, dice el versículo 1 al 4. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándolas a la tradición de los ancianos y muchas veces
No se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces, Desapareció. hay una buena intención de guardar la limpieza en el alimento, ¿no es cierto? Eso es bueno, lavarse las manos después de salir, después de hacer una actividad para antes de comer, ¿sí o no? Sí, Sí, es bueno lavarse las manos, pero si por esa actividad pensamos que ya estamos limpios por dentro, estamos equivocados, ¿no? Porque tú no puedes condenar a otra persona por simplemente no lavarse las manos o por no tener una actitud como la tuya. Y eso es lo que resalta aquí, dice, ¿no? Las tradiciones que producen deseo de condenar a otros, porque no te congregas en este día, tú no eres creyente, o porque no oras, no eres creyente, o porque no haces esto, o porque no haces lo... Nosotros debemos meditar en lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Nadie puede condenar a otros, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Pero los fariseos, dice, condenaron a los discípulos por hacer eso. Entonces el Señor no se va a quedar callado. El versículo 5 al 8 por favor. Gisela, ¿la puedes leer? Sí, sí. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, eh, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis Nombre a de la, Dios. a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, hay muchas tradiciones que todavía el Señor no las resalta, pero eran altamente opresoras del hombre, ¿no? Por sobre todo el día sábado. No podían caminar una determinada cantidad de pasos, no podían hacer actividades propias de la vida humana, ¿no? Y todo lo encerraban en unas tradiciones que Dios no había establecido. Entonces, esto de lavar las manos es bueno, pero primero hay que lavar el corazón. Dios quiere cambiar nuestro corazón, no quiere que simplemente estemos aparentando. Por eso Jesús va directamente a confrontarlos y les dice hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Mm, que no hay no son sinceros, ¿no? Claro, no son Hipocresía. sinceros, que pero la fingen. palabra significa que tienes una máscara. Ujú, que La fingen. máscara. Entonces, aparentas ser una cosa, estás elaborando un papel de un teatro. Eso es lo que está diciendo. Estás aparentando piedad, pero en su corazón no tienen a Dios, no tienen temor Mm, de Dios. Dice, su corazón está lejos de mí. Dice, me honran por algunas cosas externas, pero lamentablemente dejan los mandamientos de Dios por las enseñanzas de los hombres. El día de hoy hay muchas cosas que los hombres tratan de hacer y establecer como si fueran la ley de Dios, pero nos olvidamos del temor reverente, ¿no? Soy mm. salvo y siempre voy a ser salvo y me olvido de mi santificación. Eso no es correcto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser consecuentes con el deseo de agradar a Dios, no solo por fuera, ¿no? Sino en nuestra vida diaria, mostrar temor reverente a Dios. Dice, el que honra de labios y sin corazón es un hipócrita. Y varias veces va a hablar esto de hipócritas. Cuando habla de hipocresía, el Señor dice, primero saca la viga que hay en tu ojo y luego vas a sacar la paja de tu hermano. El hipócrita siempre está
autojustificándose y observando el error en el otro. Y ese es el problema de la hipocresía, ¿no? No te puedes entender como pecador, sino siempre te estás defendiendo. Leemos el versículo 9 al 13, hermana Mili, ¿puedes leer? ¿O no Sí, estás? hermano. A ver, del 9. Del 9 al 13. Ahí está en la pantalla. Ahora sí, buenas noches. Ahora ya pude entrar bien. Hola, ¿cómo está? José, ¿Qué tal, hermano? bienvenido. ¿Qué libro dijeron, hermano? Mateo 7, del 9 al 13. Mateo 7, ¿no? No, Marcos. O digo, Marcos 7, del 9 al 13. Hermano, ya ve. Este es para probar si estás durmiendo o estás despierto, pues. Marcos 7, ¿no? Marcos 7, del 9 al 13. Ahí está en la Ya. pantalla también. Sí, sí, ya. Estoy escuchando la Milagros cómo lee. ¿Qué pasó? Déjale, Ya, a José. entonces lo leo yo. Yo lo Dice leo, José. el... hermano. Ya, a Hermano ver, José, lee, dice. José. Ya, a ver, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mm. Entonces, cuál era el tema? Decían que esta es mi ofrenda y bueno, con eso se protegían para no dar más a sus papás. ¿No? Entonces, sabemos que eso no honra a Dios, pues porque Dios ha dicho que el hombre debe honrar a su padre y madre para que tenga una larga vida. Ese es un mandamiento. El primer mandamiento con promesa, dice el Señor, ¿no? Pero aquí dice que la tradición era, bueno, si tenían algo para ofrendar a Dios, eso no se podía disponer para ayudar a su papá o a su mamá. Entonces, se estaban olvidando del mandamiento de Dios. Cuando un hombre invalida el mandamiento de Dios con la tradición, bueno, está prácticamente volviéndose rebelde contra Dios. Hay muchas tradiciones el día de hoy en Lima que ofenden la santidad de Dios, ¿no es cierto? Un mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero lamentablemente, todo el mes de octubre se visten de morado, ¿no es cierto? Sí. Es una tradición. Entonces hay cosas que nosotros damos por hecho por la costumbre, pero no necesariamente esto honra a Dios. Seguiremos leyendo el versículo 14 al 16, lo voy a leer yo. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en el que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, nada que entre en tu cuerpo te puede contaminar espiritualmente, sino lo que sale de tu cuerpo, o sea, tus palabras, eso es lo que contamina tu forma de vivir. Eso es lo que está aclarando a la multitud, pero claro, la multitud no lo entiende, no lo va a explicar a la multitud como las parábolas. Jesús explicaba en parábolas el reino de Dios. ¿Y quiénes recibían la explicación? Eh, el-
La explicación de los discípulos. Los discípulos. Siempre Dios explicaba las parábolas y el sentido de la enseñanza a los discípulos. Esa es la ventaja de creer en el Señor Jesucristo, que Dios te abre tu entendimiento, te permite comprender la palabra de Dios. Y por eso es que meditamos la palabra así, de forma corrida, para que Dios obre en nuestras vidas, nos haga entender su voluntad. Muchas veces hay gente que abre un versículo, lo lee y lo cierra, cierra la Biblia y dice, ya, Dios me ha hablado. ¿Es correcto? No. No, no es correcto. Entonces tenemos que leer todo el pasaje, ver el contexto, de qué está hablando, empezar a meditar en qué es lo que Dios quiere decirme. Por eso es que la enseñanza viene con una explicación y esa explicación va a darla más abajo. ¿Alguien puede ayudarme a leer el 17 al 19? Hermano, 17. ¿Sí? Ajá. a ver, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entran en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decían diciendo, limpios todos los alimentos. Ajá. Entonces la explicación la da de la frase, ¿no? No todo lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Entonces aquí está hablando acerca del corazón. ¿Qué podemos entender por corazón? Mm, ¿Es el órgano físico? El órgano principal del aparato circulatorio. Claro, pero Jesús al decir corazón se está refiriendo a ese órgano. ¿Sí? ¿Qué no piensan? está sus pensamientos, en lo que hay en sus pensamientos, mm, eh, ¿no? O sea, a eso de repente más que el corazón. Claro, o sea, no está hablando propiamente del órgano, está hablando de tu alma, de tu ser, de tu persona, de lo que eres tú. Eso es lo que va a explicar a continuación. Dice del Mm, 20 al 23. Hermano José, por favor, ayúdenos. A ver, un momentito. Del 20 al 23, ¿no? Ujú, está en la pantalla. Pero, pero decía que lo del hombre, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es increíble que toda esta lista de pecados pueda salir de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces ya no es solamente hablar del órgano, del corazón de los hombres, sino está hablando de la concupiscencia, el deseo de pecar de nuestra carne. ¿Esto de dónde lo hemos traído? es de la vieja naturaleza, o de costumbres o de Lo hemos heredado desde Adán. heredado. Así es. Desde Adán y cuando nacemos ya traemos esa concupiscencia. Luego vamos adquiriendo más deseos de pecar, ¿no? El niñito cuando miente y le sale bien el asunto, vuelve a mentir más y vuelve a mentir más hasta que le corrigen, pero hay otros pecados que siguen creciendo. Mira, aquí hay unos pecados que van mucho con el lado sexual, adulterios, fornicaciones, lascivia. Son armas que nuestra carne quiere usar para destruir nuestra vida espiritual. Alguna vez un pastor anciano me dijo, yo también, ¿no?
hablando de sí mismo, decía, yo también tengo tentaciones, no voy a pensar que por viejita no tengo tentaciones, ¿no? O sea, todos tenemos estas concupiscencias. Dice la Biblia que cuando uno es tentado, no diga que está tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y seducido de su propia concupiscencia. Por eso Pablo nos invita a hacer morir lo terrenal, renovar nuestro pensamiento, no conformarnos a la vida pasada, sino transformarnos a la imagen de Cristo. La lucha no es contra los hombres, la lucha es contra nosotros mismos. Nuestro corazón pecaminoso, nuestro deseo de pecar, nuestra mente, porque ahí dicen malos pensamientos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, de malos pensamientos, los adulterios. Envidia, engaño, soberbia, insensatez. Ese tipo de cosas vienen Ujú. de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Los prejuicios con los cuales los fariseos acusaban a los discípulos es también una muestra de que su corazón no es recto delante de Dios. Hay cosas que van más allá, a la acción, los hurtos. ¿Cómo se hacen los hurtos? De forma solapa se toman cosas que no son tuyas, ¿no? Ujú. Entonces, vemos que ese tipo de engaños ya se comete con todo el cuerpo, con los miembros. Por eso presentamos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso dice Romanos. Nosotros debemos entender que en nuestro corazón puede haber un deseo de pecar, el cual debe ser puesto delante de Dios. No debemos pensar que los pecados son algo indiferente, ¿no? Están en el corazón del hombre, contaminan la vida humana. Eso es la verdadera contaminación delante de Dios. Y todo el pasaje va a girar en torno a esto, ¿no? A palabras como corazón, contaminación, otra palabra, el hombre, la tradición. Se repiten varias veces estas palabras. Entonces Dios está hablando al corazón de estas personas. Dios quiere hacernos entender que el problema no es los milagros y todas las cosas que están viendo los discípulos. El problema es el corazón de los discípulos. Varias veces el Señor está apelando a esa dureza de corazón y les dice insensatos y tardos de corazón. Cuando resucita el Señor Jesús, se presentan los hombres de camino de Maús y ellos estaban tristes porque ya era el tercer día y habían escuchado de Jesús que iba a resucitar al tercer día, pero no le habían creído. Y Jesús les dice, tardos de corazón, y les habló acerca de las profecías que iban a cumplirse y que era necesario que el Cristo padeciera. Entonces, nosotros debemos meditar lo que hay en nuestro corazón. ¿Está bien? Hola. Sí. Amén. ¿Ven? Entonces, están aquí varios personajes, Jesús, fariseos, escribas, discípulos, judíos, Ujú. ancianos. Se nombra a Isaías, Moisés, Dios mismo, la multitud, porque todo está esto a vista del Señor, a vista de la multitud, a vista de personas. El actuar de las personas, ¿no? Es observado Mm, por el Señor. ¿Podemos escondernos de Dios? mm. No, No. no. Mm, Jamás, jamás podemos escondernos. Este capítulo como que marca un punto alto antes de que el Señor se revele por completo en la vida de los discípulos. El capítulo 8 ya es una declaración ya completa de su deidad. Estamos hablando que todavía está predicando en Galilea. Dice que los discípulos fueron condenados por los fariseos. Jesús está reclamando la hipocresía de los fariseos. Hay tradiciones que contradicen la ley de Dios. ¿Qué tradiciones el día de hoy encontramos que contradicen la ley del Señor? ¿Tener un gato negro es malo o bueno?
Tener un gato negro no es malo. Comérselo es malo. Comer. Pero hay tradiciones así, ¿no? No Sí. viajar el martes 13, Más que de no tradiciones, yo creo que son idiosincrasias, costumbres, ¿no? cábalas, ¿no? Así es. Que no tengo que hacer esto en tal fecha porque me va mal, o no tengo que vestir de esta forma, sobre todo en los futbolistas, en los deportistas, ¿no? Que si visto de esta manera me va bien. Entonces Mm, hay cosas que aún en medio de los creyentes se mantienen, ¿no? Llevar huesitos de no sé qué cosa, patita de conejo, etcétera y demás. Dios no está de acuerdo con esas cosas. Dios nos ha traído a libertad. ¿Amén? ujú. Sí, amén. Entonces dice, el corazón está contaminado y salen de ahí los pecados de nuestra mente, pecaminos de nuestra concupiscencia, y eso es lo que contamina. Entonces, hablando del corazón, es el asiento y el centro de toda vida física, espiritual, el vigor, los pensamientos, la mente. No solamente involucra al órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Sino a toda nuestra alma. Hay algunos pasajes que vamos a leer, por ejemplo, el libro de Mateo, añade en el pasaje paralelo. ¿Alguien puede buscar Mateo 15, del 12 al 14? Mateo, Mateo, así. Mateo, ¿no es 15 del 1 al 20? Sí, pero del 1 al 20 es paralelo, pero añade esto del 12 al 14. A ver, El 12 al Mateo 14. 15. Dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces es tremendo, ¿no? La situación en la que se encuentran los fariseos. Ellos se encuentran ciegos espiritualmente y quieren ser guías de otros que son ciegos también. Y lamentablemente no son plantados por Dios, dice que son plantados por Satanás. Pregunto, en la congregación todos son cristianos? Mm, No creo, no creo que todo. No todos. Lamentablemente no todos. Entonces nosotros tenemos que predicar también el evangelio en la iglesia, aunque parece increíble, ¿no? Tenemos que Mm, vivir con temor y reverencia para alumbrar aún a aquellos que dicen ser creyentes, pero no lo son. Basta leer el libro de Apocalipsis, los primeros dos capítulos y el tercero más para señalar la situación de la iglesia. Había una iglesia que permanecía tibia, ¿no? ¿Cuál era? La Odisea, La Odisea, ¿no? Porque no era fría ni caliente. Dios le advierte y le dice, te voy a te vomitar, vomitaré de mi ¿no? boca. Mm, La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 2026. Sí. Ah, entonces, vemos que Dios está llamando la atención a estos fariseos, ¿no? Y un versículo también que está ahí en Isaías 29, del 13 al 16, dice que Dios reclama, y es lo que cita Jesús, ¿no? Cuando les habla acerca de la hipocresía, le dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso ujú. es una profecía del libro de Isaías, capítulo 29.
Hay una ceguera espiritual del pueblo de Israel. Lamentablemente, el castigo ha sido entregarlos a esa necedad. Nadie puede ocultar secretos delante de Dios. Y Dios es como alfarero usando el barro de acuerdo a su necesidad. Algunos son usados para uso vil, ¿no? No todos los utensilios que hace un alfarero son para uso honroso, algunos son para uso vil. Son ollas Mm. de barro, ollas de polvo, qué sé yo. Pero algunos son para uso honroso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere deshacer nuestra vida y hacernos un utensilio de uso honroso. Pero necesitamos abrir nuestro corazón, confesar nuestros pecados. Eso cita la primera parte de los fariseos que están ciegos y no pueden ver la verdadera pureza que necesitan en su corazón. Ellos solamente miran el lavarse las manos como si fuera parte de la pureza y santificación, pero eso no es todo. El ir a la iglesia los domingos te santificará. No, No, ¿Por qué? em, porque lo que santifica es, como dice su palabra, ¿no? En nuestra, poniéndola por obra en nuestra vida, ¿no? Sí, por medio de su espíritu que nos habla, ¿no? El, el ir a la iglesia es obedecer, ¿no? Un mandato que Dios nos ha dado, pero no nos santifica. Correcto. Entonces, en el mundo católico, bueno, uno va a la iglesia, ¿no? Y se persina, ¿no? Se arrodilla, repite algunos rezos y bueno, le dan la hostia y le dicen, ¿no? Porque ya está limpio de sus pecados, ¿no? Y uno sale ya con esa idea, pues, ¿no? Ya me he santificado en la iglesia, ahora tengo que vivir ya delante de Dios. Pero vuelve a ir el siguiente domingo con el mismo problema, ¿no? Entonces, el mundo religioso es así, ¿no? Busca cosas para tratar de santificarse por fuera, pero el verdadero problema es el corazón. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice, ¿no? El Salmo. Nosotros debemos realmente confesar nuestros pecados, empezar a ser sinceros con el Señor. Necesitamos vivir para su gloria. Necesitamos entender que el Señor conoce nuestras vidas. A Él no le vamos a poder engañar. Éxodo 20 hablaba del mandamiento de honrar al padre y la madre. Deuteronomio 16 también, 5:16. Éxodo 21, ¿alguien puede buscar? Éxodo 21:17. El primero que lo encuentre lo lee. Ya estoy por llegar. Éxodo 21:17. 21:17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o su madre morirá. Ajá. Irremisiblemente, añade el Señor Jesús, ¿no? Pero ellos ofendían a sus padres diciendo, bueno, esto es Corbán y no te voy a ayudar, aunque su padre lo necesite. Ellos decían, no, esto es para el templo, pero ¿realmente lo darían al templo o se lo guardaban? Lo guardaban. Quizás, ¿no? Bueno, Puede ser que se lo conociendo el carácter de los fariseos, eran muy egoístas, ¿no? Seguimos leyendo aquí un pasaje más, Gálatas 2, del 11 al 12. primero. Gálatas. Gálatas 11, Gálatas 2, del 11 al 12. pero cuando Pedro vino a Ya. Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía
y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Pedro estaba viviendo de una manera fingida, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. Dice que aparentaba una cosa con los gentiles y luego cuando venían los judíos se separaba de los gentiles y como que hacía que era más judío. No debemos vivir una doblez, una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. A eso se refería el Señor, a ser íntegros, a mostrar una actitud de temor a Dios siempre. ¿Correo me lo mandaste, Stephanie? Ya. La integridad dice que es una señal de madurez espiritual. Es decir, tú eres igual bajo cualquier circunstancia, en la soledad o en público, en la iglesia o en tu casa. Ujú. Pedro, al parecer, fue tocado por el Espíritu Santo, pero unos años después, como que ya no estaba tan atento a la palabra de Dios y bueno, aparentaba cierto prejuicio cuando estaba con los gentiles. Y Pablo lo confronta delante de la congregación. Gracias a Dios que fue confrontado ahí. Imagínate ser confrontado por el Señor. Tremendo, ¿no? Un pasaje más, Primera Timoteo 4 del 3 al 5. Ya. 1 Timoteo 4, de 3 al 5. Dice la palabra, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿A qué se está refiriendo? Dice el versículo 1 ahí, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Mira, algunos se tuercen, se separan, se desvían de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia. Mira, ¿en qué condición se encuentran estos hombres cuando prohíben alimentos? Ese tipo de exposición a la influencia satánica te hace olvidar el propósito de tu fe. El propósito de tu llamado es dar gloria a Dios. Si ponemos otros pensamientos, otras reglas, otros medios de salvación y de gracia, estamos pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Un pensamiento que hay en muchas congregaciones es, si no asistes a la iglesia te vas a condenar, o si no lees la Biblia te vas a condenar, o piensan que por sus hechos van a mantener su salvación. ¿Nuestra salvación en quién reside? En Cristo, En la obra en la redentora obra de de Cristo Cristo, de Jesús. Cristo Jesús, en la obra No hay de... nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación, pero lo que yo debo hacer es corresponder en obediencia a mi Señor. Y por obediencia a Dios es que me abstengo y me expongo a la palabra de Dios para ser santificado. Parece que ese corazón pecaminoso sea limpiado y lavado. Renuncio a hábitos pecaminosos porque esto ofende la santidad de Dios. Entonces necesito ser transformado por dentro.
no ser transformados solo por fuera, por la cascarita, ¿no? La fachada del centro de Lima muchas veces se va pintando, ¿no? Cada alcalde a veces pinta las fachadas de las casas antiguas, ¿sí o no? Sí, ¿Han ido por el centro de Lima? sí, sí. Le han puesto refuerzos a los balcones con Mm, marcos de madera y lo pintan, ¿no? Para que parezca bonito. Pero ¿eso arregla la condición de la casa? no, No, por dentro está carcomida, está llena de polilla. En el momento que hay un sismo, esas casas van a caerse como ah, naipes. Tengamos cuidado que nuestra vida sea así, solamente bonita por fuera, en una apariencia de piedad. Y no mm, busquemos de corazón sincero agradar a Dios, tanto en público como en privado, hermanos. Esto me toca también a mí, ¿no? Muchas veces desperdicio el tiempo o hago cosas que no debo hacerlas. Hermanos, necesitamos entender que el problema no es la circunstancia, el problema es nuestro corazón. Y esa es la enseñanza. Habla aquí mucho acerca de lo que hay en nuestro interior, hermanos. ¿Qué ideas principales podemos resumir aquí el pasaje hablando acerca no. de lo que el Señor ha visto, ¿no? Lo primero aquí dice que los discípulos estaban comiendo sin manos, ¿no? Estaban Con comiendo mano suyo. con manos sucias. Los fariseos lo condenaron, ¿no? Sí, Reclamaron a Jesús, sí, quien reclamaron. los llamó hipócritas. De labios me honran, pero su corazón está Está lejos lejos. de Dios, ¿no? Luego habló la multitud, ¿no? Luego habló a la multitud y les dijo que lo que sale del corazón contamina al hombre. Explicó a los discípulos, ¿no? En los pensamientos y en el alma del hombre está el deseo de pecar. Y eso debemos limpiar. Debemos limpiar nuestro corazón, debemos limpiar nuestra mente, debemos limpiar nuestro ser. ¿Amén? Amén. ¿Me entiende, no? Amén. Amén. ¿Hay una idea principal acá? ¿Cuál es la idea principal? Lo que estamos desarrollando ahorita en 13, las ideas principales, ahí estás diciendo, ¿no? Sí. Ah, otra idea. ¿Qué idea principal es? Ok. Em, mm, Dios quiere que limpiemos nuestro corazón ese corazón. antes que Sí. limpiarnos solo por fuera. ¿Ha hablado de los mandamientos? Mm, mm, Hablaba Sí, de, ¿no? sí, mandamientos de Corbán, de honrar a los padres, ¿no? Honrar, De no invalidar los no mandamientos, olvidar los mandamientos. ¿no? Debemos obedecer los mandamientos Ujú. y no cambiarlos por tradiciones, ¿no? ¿Qué otra cosa más hemos hablado?
¿La contaminación viene por fuera o por dentro? Viene por dentro, por el corazón. Del corazón. Y necesitamos limpiar nuestro ser interior, ¿no? ¿Qué más? Mm, Ha hablado de la hipocresía, ¿no? Sí, mm, sí, me preguntaron si esa era la parábola. La hipocresía de los fariseos condenaba a los discípulos. Hay un tema ahí secundario, el tema del corbán, ¿no? Mm, Es bueno ofrendar a Dios, sí, es bueno, es lo que... pero primero hay que cumplir nuestra responsabilidad, pues, ¿no? Ujú, claro. Hay gente que piensa que por ofrendar tiene que pasar hambre o tiene que ah, reducir el proveer para su hogar. Primero debemos cumplir nuestras responsabilidades en nuestro hogar, proveer pan, qué sé yo, cosas. Y bueno, dar el lugar a Dios en lo que corresponde, pero también ser responsables con nuestra vida. ¿Es necesario limpiarnos antes de comer? Sí, ¿no? Claro, sí, La limpieza es buena, ¿no? sí, sí, es Pero bueno. no para temas de juzgar. La limpieza es buena, pero no para juzgar a otros, ¿no? ¿Te ha pasado que cuando vas a visitar a un hermano y ves su casa un poquito desaliñada, le juzgas? hay gente que se hace eso. Sí, ¿no? Entonces nuestro corazón debería ser examinado. Si Mm, vamos con el deseo de edificar a otros, no debemos criticarlos. Más bien debemos mostrar lo que el Señor mostró, misericordia. ¿Sí? ujú, Así ¿Algún tema es. más? Compasión, ¿no? Compasión, sí. No hay compasión. Dice que hay muchas tradiciones, hay Hay, algunos... hay algunas tradiciones como, por ejemplo, la gente tiende a hacer las misas de los muertos, ¿no? Ujú. O, o, ¿cómo se llama? Las benditas, alimentos para los santos o cenas para algún muerto, ¿no? Como ofrenda. Claro, son tradiciones de Todos Santos, ¿no? Pero hay hábitos que mantenemos al día de hoy que pueden ser pecaminosos. Le dedicas 5 minutos a la Biblia y 2 horas y media a ver la película. ¿Es correcto? No, especialmente las novelas mexicanas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Puedo ver Magali? sí ¿Qué puedo, dices? pero no debo. Ah, sí. Sí puedo, pero ese hábito pecaminoso no le agrada al Señor, por lo tanto prefiero no verlo, ¿no? No hay nada.
no edifica, pues, ¿no? O sea, es algo que contamina, pues, hay cosas que nos va a contaminar y que tenemos que evitar, ¿no? En ver, cuando vemos algo, también películas o alguna serie o alguna, ¿no? O alguna de televisión, ¿no? Un programa. Ajá. Entonces hay que cuidar esos hábitos que no produzcan deseos pecaminosos en nuestra vida. Si somos diabéticos, una Inca Colita helada, ¿será bueno o será malo? Malo, malo. Claro, si ya soy diabético, yo tengo que renunciar pues, a algunos hábitos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Todo el tema de qué trata, pero yo he puesto aquí dice Jesús enseña sobre la contaminación del corazón y las tradiciones humanas. Sí, la contaminación, la verdadera ¿No? contaminación podría ser, ¿no? La verdadera contaminación del Verdadera hombre frente contaminación. a, frente al, verdadera contaminación, pues, ¿no? Porque está hablando de qué es lo que contamina realmente. Y sus tradiciones. Entonces. Frente ¿Verdadera? al, versus la ver, Ahí está, señor corrector. Y Siempre, podría decirse contaminación del corazón que aleja de Dios, ¿no? También. ah, ahora como estás tan exquisito, me vas a dar la primera aplicación, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con este texto? ¿Lo vamos a dejar en el aire o cómo vamos a aplicarlo en nuestra vida? ujú, ya. A ver, José, te A estamos ver. escuchando. Pero lo que pasa es que muéstrame la parte de arriba, hermano, es que Las ideas principales, mira, Dios quiere que limpiemos nuestro corazón antes que limpiarnos todo por fuera. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿cuáles puede poner en práctica hoy? Tratar de ser un poco más compasivo con mi prójimo, eh, ser sincero con todos, sinceridad ante todo. Ser sincero delante de Dios, ¿no? Ajá. Confesar mis pecados Ajá. y ser limpiado por dentro. Eso es bueno. ¿Eh? Te has hecho una, José. Sí, A ver, a Gisela, la ver. segunda aplicación. Am, Voy a cuidar lo que veo, lo que Ya no va a haber Magali, ¿eh? ya no veo Magali. Lo que veo tanto en mi celular como en la televisión. Podría producir, ¿no? Sería, Deseos voy a cuidar lo que veo pecaminosos. en el celular y la televisión, ¿no? Sí, Hermano, por favor, hermano, ya le voy a mandar a que estudie gramática de nuevo, ¿eh? Ok, ética, ¿ya? la siguiente lo haces tú, pues la siguiente charla vas a organizar tú desde tu honorable lugar. Hermano, por favor. Ya, hemos hablado acerca del corazón, la hipocresía, ¿no? La contaminación que viene por dentro. Necesitamos meditar en la palabra, hermanos. Más meditar, ¿no? También, Meditar sí. mucho Hacer más. más en, en la Biblia. No sé si estamos dando 5 minutos, 10 minutos, pero tratemos de dar un poco más para el Señor.
y lo que leemos siempre llevarlo a A la la luz del práctica. Evangelio del Señor Jesús, ¿no? Él ha hecho el sacrificio perfecto por nuestras vidas, nos ha escogido desde la eternidad y nos ha dado un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Mm, Necesitamos cumplir el propósito de Dios. Amén. sí, amén. Acá habla mucho de, como tú dices, de limpiarnos para santificarnos. Necesitamos hablar, poder leer más la palabra, meditar y poder obedecer a Dios, ¿no? Para santificar nuestras vidas, ¿no? Habla de santificación también, ¿no? ¿O no? Sí. Porque habla de contaminación y lo que Dios habla de santidad, pues, ¿no? Entonces podríamos poner eso, bueno, santificar. Intentamos meditar más en la Biblia, buscar que se... Eso hablaba el segundo punto, ¿no? Debo Ujú, santificar mi vida diaria. para que- Entonces ahí habíamos cerrado la enseñanza el día de hoy y yo les voy a hacer llegar estos documentos más tarde, voy a revisar un poquito más y que el Señor nos ayude ujú, a cumplir el propósito en nuestras vidas, hermanitos. Gracias por este tiempo. ¿Puedes, dale. puedes, puedes orar, hermano, para terminar? ¿Perdón? Ajá. ¿Puedes orar, José? Ya. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por el tiempo que tú nos has dado para poder entender y comprender, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Padre, por este momento. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Bendícenos y Listo. guárdanos. Bendice, Señor, y que podamos estar el próximo miércoles igual también aquí atentos, Señor, a lo que tú nos hablas. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor Amén. les bendiga. Dios mediante, nos Amén. vemos durante la semana en el culto, ¿ya? Ha sido un bonito Hermano, tiempo. Chao, chao, Dios les hermano. bendiga. Nos vemos. Nos Manola, vemos, hermanos. pan duro, Tengan por buen favor, descanso. pancito, pancito. Ay, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Solo Dice. para cumpleaños. Cuando hay otro Ah, feriado, cuando hay otro a ver si voy feriado. voy a hacer.